Psicopatología C287 módulo 4. Psicopatología del trabajo, el sufrimiento mental en el contexto laboral. El trabajo, además de ser una actividad productiva, es una experiencia profundamente subjetiva. Puede ser fuente de realización, identidad y reconocimiento, pero también un espacio de sufrimiento, exclusión o alienación. Esta clase se centra en la psicopatología del trabajo, un campo desarrollado por Christophe de House, que propone comprender cómo las condiciones laborales pueden impactar en la salud mental. Se abordará el concepto de sufrimiento ético, las defensas colectivas frente al malestar, y la diferencia entre sufrimiento y patología. Asimismo, se analizarán fenómenos como el burnout, el acoso laboral y la medicalización del estrés en entornos organizacionales. El objetivo es brindar herramientas para observar, intervenir y acompañar situaciones de padecimiento psíquico vinculadas al trabajo, desde una perspectiva ética, crítica y contextualizada. Para los profesionales del desarrollo humano, esta clase ofrece claves para pensar el trabajo como escenario subjetivo, y no solo como variable económica o productiva. Trabajo y subjetividad, una relación compleja. El trabajo no es solo una actividad externa, sino un componente estructurante de la subjetividad. A través del trabajo, las personas se vinculan con otros, se reconocen, se sienten útiles, producen sentido. Desde una mirada psicoanalítica, el trabajo puede pensarse como un modo de tramitar la pulsión, de inscribirse en el orden simbólico y de construir identidad. Sin embargo, las condiciones actuales del mundo laboral, marcadas por la precarización, la competencia, la presión constante, la flexibilización y la despersonalización, muchas veces transforman el trabajo en una fuente de sufrimiento. De House propone distinguir entre placer en el trabajo y sufrimiento en el trabajo. Cuando hay posibilidad de hacer, de transformar, de dejar huella, se experimenta placer. Pero cuando las condiciones lo impiden, aparece el sufrimiento. Este sufrimiento no siempre se traduce en enfermedad, pero puede hacerlo si no encuentra vías de simbolización. El silencio, la resignación, el cinismo, el aislamiento, la hiperexigencia son algunas de las defensas que los trabajadores desarrollan para soportar la angustia. Estas defensas pueden ser funcionales, pero también pueden fallar y generar síntomas. En contextos laborales, entonces, la salud mental no depende solo del equilibrio interno del sujeto, sino del entorno. Por eso, el desarrollo humano debe trabajar no solo con las personas, sino también con las organizaciones, visibilizando las condiciones que generan malestar y promoviendo espacios de cuidado colectivo. Sufrimiento ético, burnout y patologías del lazo social. Christophe de House introduce el concepto de sufrimiento ético para describir una forma específica de padecimiento en el trabajo, aquella que se produce cuando el trabajador no puede actuar en coherencia con sus valores, su ética o su deseo de bien hacer. No se trata solamente de condiciones objetivas duras, sino de la imposibilidad de reconocerse en lo que se hace. Cuando la tarea contradice los principios del sujeto, o cuando la organización impide que se despliegue el saber hacer propio, emerge una forma profunda de angustia. Este sufrimiento no siempre se manifiesta como un síntoma clínico claro, sino como un malestar difuso, insomnio, irritabilidad, desmotivación o incluso cinismo. A veces se canaliza en patologías visibles, como el síndrome de burnout, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización personal. Este síndrome es frecuente en profesiones de cuidado, docencia, salud, trabajo social, donde el desgaste emocional es alto y el reconocimiento escaso. Otra forma en que se expresa el sufrimiento laboral es a través de lo que de House llama patologías del lazo social, conflictos permanentes, rumores, agresividad, competencia desmedida, aislamiento o indiferencia. Cuando las condiciones organizacionales no permiten la cooperación ni el reconocimiento mutuo, los lazos entre colegas se deterioran, y el trabajo se convierte en un campo hostil. En todos estos casos, lo que se rompe no es solo el equilibrio emocional, sino la posibilidad de sostener una experiencia de sentido. El sujeto se encuentra atrapado en una contradicción entre lo que quiere hacer, lo que sabe hacer, y lo que le permiten hacer. Reconocer esta dimensión del sufrimiento laboral es clave para intervenir desde el desarrollo humano sin reducir el problema a una fragilidad individual. Medicalización del malestar laboral y desafíos éticos. En muchos contextos, el malestar generado por las condiciones laborales es abordado desde una lógica puramente médica. Se diagnostica estrés, ansiedad, depresión o burnout, y se indica tratamiento psicofarmacológico. Esta medicalización del sufrimiento laboral es una práctica extendida que tiene efectos ambivalentes. Por un lado, puede ofrecer un alivio sintomático, por otro, tiende a individualizar un problema colectivo. El riesgo es transformar una experiencia socialmente determinada, como el agobio por la sobrecarga de tareas, la inseguridad laboral o el acoso, en una falla del individuo. Se trata al sujeto, pero no se interviene sobre el entorno. De esta manera, se refuerza la idea de que el problema está en la cabeza del trabajador, y no en la organización del trabajo. Desde una perspectiva ética, es necesario interrogar estas prácticas. ¿Quién define qué es una respuesta normal ante una situación extrema? ¿Por qué se considera patológico al que no se adapta, y no a la situación que exige una adaptación imposible? Estas preguntas no buscan negar el sufrimiento, sino ubicarlo en su contexto y abrir la posibilidad de otras respuestas. Freud advertía que el síntoma tiene un sentido. Si el trabajo enferma, no se trata solo de suprimir el síntoma, sino de escuchar lo que dice sobre el vínculo entre el sujeto y su entorno. El silencio forzado, la medicalización sin escucha y la patologización de la queja son formas de violencia simbólica que profundizan el malestar. Por eso, desde el desarrollo humano se propone una mirada crítica, que reconozca el valor del síntoma como señal de alarma, y que promueva intervenciones integrales, cuidado subjetivo, transformación de las condiciones laborales y construcción colectiva de espacios saludables. Intervenciones desde el desarrollo humano en ámbitos de trabajo. El campo del desarrollo humano tiene un rol clave en la promoción de entornos laborales saludables y en el acompañamiento de personas que sufren a causa del trabajo. Si bien no se trata de intervenir desde una lógica clínica, sí se puede operar en el plano de lo vincular, lo organizacional y lo subjetivo. Una primera línea de intervención es la escucha activa, generar espacios donde las personas puedan hablar de lo que les pasa, sin temor a ser juzgadas o sancionadas. Estos espacios no tienen que ser terapéuticos, pero sí deben ser éticos, sostener el silencio, validar la palabra, no apurar soluciones.
Otra dimensión es la observación de las dinámicas institucionales, detectar zonas de conflicto, circuitos de malestar, silencios estructurales. Muchas veces, lo que aparece como problema individual, bajas reiteradas, agresividad, apatía, tiene raíces colectivas. Ver lo que no se dice y darle lugar es una forma de cuidar. También es posible trabajar en la construcción de redes, fortalecer los lazos entre colegas, promover la cooperación, habilitar formas de reconocimiento mutuo. Cuando el lazo se restituye, el trabajo puede volver a ser una experiencia de sentido, incluso en contextos difíciles. Además, el desarrollo humano puede aportar en la capacitación, la sensibilización y el diseño de estrategias de cuidado institucional. Esto incluye protocolos contra el acoso, espacios de reflexión ética, prácticas de autocuidado colectivo, y articulación con servicios de salud cuando sea necesario. En todos los casos, el eje es el mismo, no se trata de adaptar al sujeto a un sistema que enferma, sino de transformar las condiciones que generan sufrimiento. Para eso, es necesario sostener una mirada política del trabajo, donde la subjetividad no sea una variable a controlar, sino un territorio a cuidar y dignificar. Observación del sufrimiento psíquico y criterios éticos de derivación en ámbitos comunitarios. En muchos contextos educativos, sociales y comunitarios, el profesional del desarrollo humano se convierte en el primer referente que advierte signos de sufrimiento subjetivo. Esta clase tiene como propósito brindar herramientas para observar, comprender y decidir cuándo intervenir o derivar, sin invadir el campo clínico ni dejar de acompañar. Se trabajará sobre la noción de indicios o signos de alarma, diferenciando entre malestar subjetivo, crisis vital y padecimiento estructural. Asimismo, se abordarán los criterios éticos para la derivación, cuándo, cómo y a quién derivar, sosteniendo el vínculo y respetando la autonomía de la persona. También se reflexionará sobre la propia posición del profesional frente al sufrimiento del otro, el riesgo de sobreadaptación o sobreinvolucramiento, y la importancia de construir redes de cuidado interdisciplinarias. La observación no es vigilancia, sino una práctica atenta, sensible y comprometida con la dignidad subjetiva. Observar no es diagnosticar, que mirar, como interpretar. La observación en contextos no clínicos no tiene como objetivo diagnosticar ni clasificar a las personas, sino reconocer signos de malestar que pueden estar afectando su vida cotidiana, sus vínculos, su desempeño o su bienestar. Esta observación debe realizarse desde una actitud ética, respetuosa y no invasiva, centrada en escuchar, mirar y registrar sin juzgar. Entre los signos de sufrimiento psíquico que pueden observarse se encuentran cambios abruptos en la conducta, aislamiento, agresividad, retraimiento, alteraciones del sueño o del apetito, discursos desorganizados, dificultades para sostener tareas o vínculos, expresiones de desesperanza, autodesvalorización, temor excesivo o desinterés por todo. También pueden presentarse síntomas físicos reiterados sin causa médica aparente, conductas de riesgo o uso problemático de sustancias. Es importante no interpretar cada uno de estos signos como un trastorno. La clave está en su persistencia, intensidad y consecuencias. Un episodio aislado puede ser parte de una crisis vital, pero si se repite o interfiere en la vida de la persona, puede requerir un abordaje específico. La observación debe articularse con el contexto, no es lo mismo el retraimiento en un adolescente recién mudado que en uno que ha perdido a un familiar y no recibe contención. Por eso, observar implica también comprender el entorno, los recursos y las trayectorias. En este marco, el la profesional no interpreta desde una posición de saber absoluto, sino desde una práctica de escucha activa y sensibilidad clínica. Se trata de estar atentos sin invadir, de sostener sin imponer, de intervenir sin violentar. Signos de alerta y puntos de quiebre, ¿cuándo intervenir? No todo malestar requiere una intervención directa o inmediata. Sin embargo, existen ciertos signos que deben ser considerados como señales de alerta o puntos de quiebre, que exigen un accionar cuidadoso, sostenido y, muchas veces, articulado con otros profesionales. Algunos de estos signos son expresiones directas o indirectas de ideación suicida, no quiero seguir, nada tiene sentido, me gustaría no estar. Conductas autolesivas, cortes, quemaduras, consumo de riesgo. Cambios radicales en la conducta, delirio, confusión, aislamiento extremo. Episodios de desorganización severa, discurso incoherente, agresividad sin motivo, desconexión de la realidad. Reiteración de síntomas somáticos sin causa médica. Denuncias o relatos de violencia, abuso o negligencia. Frente a estos signos, es fundamental no actuar en soledad. El primer paso es sostener la escucha, validando lo que la persona expresa, sin dramatizar ni minimizar. El segundo paso es consultar con colegas o equipos interdisciplinarios, para pensar colectivamente la mejor estrategia. Y el tercer paso, cuando corresponde, es derivar de manera cuidadosa y articulada. Intervenir no siempre implica derivar, a veces es posible contener desde lo vincular. Pero si el malestar desborda, es indispensable reconocer los propios límites y actuar en consecuencia. Intervenir a tiempo puede evitar situaciones de mayor gravedad y favorecer procesos de cuidado real. Derivación responsable, ¿cómo, cuándo y a quién? Derivar no es simplemente pasar el caso a otro. Es una acción ética que implica responsabilidad, cuidado y continuidad del lazo. Muchas personas viven la derivación como un rechazo o abandono. Por eso, es fundamental preparar el terreno, explicar las razones, y acompañar ese proceso. Una derivación responsable requiere identificar con claridad el motivo de la derivación, distinguiendo si se trata de un pedido de ayuda específico, una situación de riesgo o un malestar persistente. Buscar el recurso adecuado, en función de la necesidad, el acceso y la disponibilidad. Psicólogo psiquiatra, médico centro de salud, equipo especializado, etc. Sostener el vínculo durante el proceso, especialmente si la persona duda, teme o desconfía del sistema. Acompañar no es presionar, pero sí estar presentes. Articular con el recurso derivado, si es posible, para garantizar continuidad y evitar superposiciones o rupturas. Evaluar los resultados, la persona accedió al recurso, cómo lo vivió, necesita seguir siendo acompañada en el otro espacio. La derivación debe hacerse siempre desde el respeto, sin forzar ni decidir por el otro. Es importante preguntar, ¿querés que te acompañe? ¿Puedo ayudarte a pedir un turno? ¿Querés que lo pensemos juntos? Esto empodera al sujeto y evita reproducir formas de tutelaje.
Derivar también implica saber cuándo no derivar, cuando la persona está siendo escuchada, contenida y no hay signos de riesgo. A veces el mejor acompañamiento es simplemente seguir estando. Rol del desarrollo humano frente al sufrimiento, presencia, límites y redes. El rol del profesional del desarrollo humano frente al sufrimiento psíquico no es clínico ni terapéutico, pero sí profundamente subjetivante y vincular. Su función es la de sostener, escuchar, habilitar la palabra, acompañar procesos y articular con otros actores cuando sea necesario. Esta posición requiere formación, sensibilidad, presencia y, sobre todo, claridad de límites. El primer límite es el del saber. No se trata de diagnosticar ni interpretar clínicamente, sino de observar, escuchar y generar condiciones para que el sufrimiento se exprese. El segundo límite es el del poder. No se trata de controlar la vida del otro, sino de ofrecer un lugar donde el sujeto pueda decidir, elaborar y construir sentido. Pero más allá de los límites, el desarrollo humano tiene una potencia propia: el lazo, la continuidad, la presencia constante en lo cotidiano. Muchas personas no acceden a la salud mental por miedo, vergüenza o desconfianza. ¿Quién está allí? En la escuela, el barrio, el taller, puede ser el primer sostén, el primer otro que escuche sin juzgar. Por eso, es fundamental construir redes, con colegas, con instituciones, con equipos de salud, con referentes comunitarios. Trabajar en red no es delegar, sino compartir la responsabilidad, ampliar los recursos y evitar el aislamiento profesional. También es necesario cuidarse a uno mismo para acompañar el sufrimiento del otro puede ser emocionalmente demandante. Supervisar, compartir, descansar, formarse y sostener espacios propios son prácticas de autocuidado que permiten seguir cuidando. En síntesis, el desarrollo humano no cura ni diagnostica, pero sostiene, escucha y habilita. Y en muchas ocasiones, eso es lo que permite que el otro no se derrumbe. Ser ese punto de anclaje en medio del malestar puede marcar una diferencia inmensa. Acompañamiento psicosocial frente al sufrimiento subjetivo, estrategias desde el desarrollo humano. Esta clase final del programa propone integrar los principales conceptos trabajados a lo largo de la materia y centrarse en las estrategias de acompañamiento psicosocial frente al sufrimiento mental en sus distintas formas. Se abordarán claves para intervenir éticamente en situaciones complejas, construir redes de cuidado, y sostener prácticas que respeten la singularidad del otro sin caer en la patologización ni en el asistencialismo. También se trabajará sobre el rol del profesional del desarrollo humano como agente de escucha, promotor de derechos y facilitador de procesos subjetivos, en articulación con otros actores e instituciones. Esta clase busca que reconozcan sus herramientas de intervención, los límites de su función y las potencias de su presencia. A través de una mirada crítica, situada y empática, se consolidarán los aprendizajes fundamentales para ejercer una práctica comprometida con el cuidado de la salud mental y el fortalecimiento de las personas y comunidades. El sufrimiento psíquico como experiencia subjetiva y social. El sufrimiento psíquico no es una enfermedad ni una falla del individuo, es una experiencia subjetiva atravesada por la historia, el lenguaje, los vínculos y el contexto social. Esta mirada implica dejar de pensar el padecimiento como algo que debe suprimirse, y comenzar a verlo como algo que debe escucharse, alojarse y resignificarse. Freud ya advertía que la civilización genera malestar, normas, prohibiciones, exigencias sociales pueden provocar angustia, inhibición, síntomas. Hoy sabemos, además, que las condiciones materiales, económicas y vinculares son determinantes en la salud mental. La pobreza, la exclusión, la violencia, la precariedad no solo afectan el cuerpo, sino también el psiquismo. Desde esta perspectiva, el desarrollo humano se convierte en una práctica situada, que reconoce al sujeto en su singularidad, pero también en su pertenencia social. No se trata de ayudar al que sufre, sino de acompañar sin invadir, sostener sin tutelar, escuchar sin reducir. La clave es poder leer el sufrimiento como un mensaje, una señal, un intento del sujeto de dar sentido a lo que le pasa. Esta escucha ética abre la posibilidad de nuevos caminos, incluso en contextos de mucho dolor. Estrategias de intervención: escuchar, sostener, habilitar. Las estrategias de intervención desde el desarrollo humano no se organizan en protocolos rígidos, sino en prácticas vinculares que parten de tres ejes fundamentales: escuchar, sostener y habilitar. Escuchar implica estar disponibles, atentos, abiertos a lo que el otro quiere, o puede, decir. No es interrogar ni aconsejar, sino habilitar un espacio donde la palabra pueda circular sin exigencias. La escucha empática, no moralizante, sin apuros, es muchas veces el primer alivio frente al sufrimiento. Sostener significa acompañar sin reemplazar. Estar presentes, incluso en silencio, puede ser una intervención poderosa. Sostener también es poder permanecer frente al malestar, sin necesidad de resolverlo todo. A veces, lo que más ayuda no es una solución, sino la certeza de que el otro no está solo para. Habilitar refiere a abrir caminos, facilitar el acceso a derechos, promover la participación, articular con otros actores, ayudar a nombrar lo que duele. Habilitar no es dirigir ni imponer, sino ofrecer condiciones para que el sujeto se reapropie de su historia y su deseo. Estas estrategias pueden plasmarse en acciones concretas, entrevistas de orientación, grupos de palabra, talleres expresivos, actividades comunitarias, articulación con redes. Lo central es que estén guiadas por una ética del cuidado y el respeto por la singularidad. Redes, comunidad y corresponsabilidad. El acompañamiento psicosocial no se sostiene en soledad. Requiere del trabajo en redes, tanto formales como informales. Las instituciones, los equipos de salud, las familias, los grupos comunitarios, los referentes territoriales, todos forman parte del entramado que puede sostener, o abandonar, a una persona que sufre. Por eso, el desarrollo humano implica también una tarea de tejer lazos. Conocer los recursos disponibles, articular acciones, compartir información, generar confianza entre actores. Una red sólida no solo permite acompañar mejor a quien lo necesita, sino que también protege al profesional del aislamiento, el agotamiento y el exceso de responsabilidad. Además, las redes permiten corresponsabilizar el cuidado, no todo recae en un solo actor. Cada quien tiene un rol, un saber, una función. El desafío es articularlos sin superponerse, y sostener al sujeto como el centro de la intervención, sin cosificarlo ni fragmentarlo. La comunidad también es red.
Recuperar el valor de los vínculos comunitarios, de la participación colectiva, de los espacios comunes, es una forma de prevenir el sufrimiento y de construir salud mental desde lo colectivo. Cierre integrador, el rol profesional y la ética del cuidado. Para cerrar este recorrido, es fundamental volver a preguntarnos, ¿qué significa acompañar el sufrimiento desde el desarrollo humano? Significa asumir un rol que no es clínico, pero sí profundamente subjetivante y transformador. Significa estar allí donde muchas veces no hay palabras, donde el sistema falla, donde el sujeto corre el riesgo de quedar solo. El rol del profesional es el de ser un otro presente, disponible, comprometido, que no se apresura a explicar, que no impone su saber, pero que tampoco se retira. Acompañar es sostener una posición ética, no juzgar, no estigmatizar, no reemplazar, no decidir por el otro, pero tampoco ser indiferente. La ética del cuidado implica ver al otro como un sujeto, no como un problema. Escuchar su historia, no solo sus síntomas. Acompañar sus decisiones, no imponer caminos. Estar allí, incluso cuando no hay soluciones claras. Este programa buscó ofrecer conceptos, herramientas y posicionamientos para que esa tarea pueda realizarse con solidez, sensibilidad y compromiso. No hay recetas. Lo que hay son prácticas que se construyen día a día, con cada encuentro, con cada historia, con cada escucha. Y si hay algo que siempre podemos ofrecer, aun en contextos adversos, es presencia, respeto y disponibilidad para alojar al otro tal como es.